Buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga grandemente a cada uno. Hoy un día más estamos en casa del Señor para alabarle y para clamar, para interceder. Hoy el Señor me ha puesto en el corazón el Salmo 64. 64. Salmo 64. ¿Sí? ¿Lo tenemos? El Salmo 64 dice: plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Al músico principal, Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Vamos a orar. Yo sé que se ha orado. Oh sí, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Grande eres en misericordias, Padre. Señor, en esta hora, Padre, te ruego que prepare nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a recibir tu palabra, la palabra que tú quieres, Señor, que traiga hoy. Que sea, Señor, palabra tuya, Padre. Pon carbones encendidos, Señor, en mis labios. Todo lo que salga de mi boca sea conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, este salmo es un salmo que es muy similar a todos los de David. David siempre, en tiempos de angustia, siempre escribía salmos, ¿no? Él clamaba a Dios y lo ponía por escrito. Este salmo también estaba padeciendo un conflicto, estaba siendo perseguido por sus enemigos y fue escrito cuando sus pensamientos estaban centrados en una oración a Dios. Aquí este salmo nos muestra el valor del clamor de un ungido de Dios. Y cuando este hombre era perseguido, él no fue a otra fuente, sino fue a la fuente verdadera, que es el Señor. Así que vamos a mirar el Salmo 64, versículo 1, dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. El salmista aquí clama con fervor, clama con ardor. Dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Habla sobre el temor del enemigo. Nosotros tenemos una promesa del Señor que dice: si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad que sí? Pero muchas veces esto no impide que tengamos temor de nuestros enemigos, de nuestros perseguidores, de los que nos causan angustias. También le tenemos temor. Y en este caso, David le pide al Señor
saque ese temor, que le libere de ese temor que le tenía al enemigo. Porque es verdad que muchas veces cuando tenemos miedo nos quedamos como paralizados, no sabemos qué hacer, no tomamos decisiones claras. Entonces muchas veces el temor nos paraliza, nos ciega, impide que pensemos claramente y que actuemos claramente. Entonces David pide que le libere de ese temor de sus enemigos. El versículo 2 pone: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. David sabía que sus enemigos se habían reunido, habían hecho un consejo secreto. Dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos. Él tenía tantos enemigos que se habían reunido y empezaron a planear cosas para dañar a David, para perjudicarlo. Entonces él se sentía impotente, no sabía lo que le esperaba y no sabía lo que hacer. Entonces le pide al Señor que le esconda del consejo secreto de los enemigos. El 3 y el 4 pone: que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. El consejo secreto contra David entonces consistía en palabras, mentiras, calumnias. Dice que afilan como espada su lengua. Es decir, palabras necias, palabras que le hacían daño, dañaban su reputación tal vez. No sabemos exactamente qué palabras, pero palabras que hacían daño. Y esto me hace pensar, mis hermanos, que la lengua, cuán peligrosa es. Muchas veces hemos encontrado en un montón de versículos, ¿verdad?, de lo que la lengua provoca. Estos conspiradores se habían reunido para herirle a David con palabras. Dice: afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. ¿Cuánto daño pueden hacer las palabras? Vamos a ir a Proverbios 18, 21. Si alguien puede leer, por favor. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Correcto. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cuánto poder tiene la lengua, verdad? Ese órgano tan pequeñito, pero que puede provocar mucho mal. Entonces vemos que los enemigos de David no usaban saetas literales, pero le atacaban en secreto y le disparaban flechas a escondidas, como los francotiradores, que no vas andando, no sabe de dónde te viene un tiro. Igual David se sentía así, que le acechaban y le asaeteaban, pero con palabras, con mentiras, o haciendo planes para hacerle daño. Vamos a los versículos 5 y 6.
obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mucha gente había conspirado contra David, planeando trampas secretas en su contra, ¿verdad? Y creen tontamente que van a salir impunes, que no van a ser castigados. No son responsables ante nadie. Dice, total, ¿quién los ha de ver? Creemos que nadie los va a ver. Hay ojos que ven por todos lados, ¿verdad? Vamos a Proverbios 15:3. Si alguien lo encuentra, puede leerlo. Los ojos de Jehová están en todos lugares, mirando a los malos y a los buenos. Correcto. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. O sea que no podemos decir que quién me ha de ver, porque está siempre, da igual donde nos pongamos, lo que hagamos y donde nos escondamos, no podemos escondernos de Dios, porque están en todos lados, ¿verdad? Hagamos lo bueno, hagamos lo malo, nos está viendo. Ellos estaban orgullosos de su malvado plan, pero había alguien que los iba a detener. Vamos al versículo 7. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Los hombres malvados que se oponían a David actuaban como si tuvieran todas las flechas. Pero David sabía que Dios era su defensa. Y Dios estaba bien armado. Dios tenía una saeta propia y de repente serían sus plagas. Es lo que pone David, ¿no? Mas Dios los herirá con saetas. De repente serán sus plagas. ¿Qué seguridad tenía David? ¿Qué confianza tenía él? A pesar de verse tan mal, de verse perseguido injustamente, de haber todo un grupo de personas malvadas conspirando en su contra, tal vez planificando matarlo, pero él estaba confiado en que el Señor obraría. Nos recuerda que a menudo el juicio de Dios viene sobre los malvados de forma inesperada, sin ninguna advertencia. Piensan que todo está bien hasta que llegan las plagas. Los malvados usaban sus mentiras y calumnias para atacar a David, pero Dios encontraría la manera de hacer de sus propias palabras su ruina. Tropezarían de la misma manera que esperaban hacer tropezar a David. Vamos a Isaías 48:22. Si alguien lo tiene. Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Amén. No hay paz para los malos, dijo el Señor. Es decir, que tarde o temprano los malos recibirían su justo castigo, ¿verdad? Vamos a los versículos 9 y 10. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. David estaba seguro
de que el Señor lo iba a defender, de que el Señor iba a usar sus saetas en contra de sus enemigos. Y cuando vieran a los malvados conspiradores heridos por Dios, aprenderían. Y para los justos será un gozo especial ver a sus enemigos derrotados por el Señor. La fiel respuesta de Dios a la oración demuestra que Él es digno de confianza y edificará la fe del justo. Es decir, que David en todo momento confió en el Señor. No se desesperó, en verdad estaría angustiado, pero él sabía a quién dirigirse. Sabía que el Señor no lo dejaría desamparado. ¿Pero por qué? Porque David era un hombre obediente, era el ungido de Dios, sí, pero él tenía el corazón conforme al Señor. Entonces él sabía que si clamaba al Señor en sus momentos de angustia, el Señor lo libraría. Vamos a Deuteronomio 3:22. ¿Puedes repetir, Lorena? Deuteronomio 3:22. Amén. Si lo tengo, puede leer. Amén. No lo temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Amén. No temamos a nadie, a nada ni a nadie, porque el Señor es quien pelea por nosotros. Es una promesa del Señor. Pero ya sabemos que una promesa del Señor, para que se cumpla, también nosotros debemos obedecer al Señor. Debemos sujetarnos al Señor, someternos a su mandamiento. Nosotros no podemos cogernos todas las promesas, pero luego lo que el Señor demanda con nosotros, de nosotros, no hacerla, ¿verdad? Así que es algo mutuo. Entonces, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por nosotros. No lo olvidemos, es una promesa preciosa que el Señor nos da. Normalmente los cristianos, las personas buenas en general, se desaniman cuando ven las obras de los malos. Vemos este hombre tan malo, esta mujer tan mala, vemos cómo prospera aparentemente, ¿no? Que le va tan bien en la vida y decimos, le va tan bien. Y yo, que soy cristiana, que voy, me congrego, que yo me obedezco al Señor y mira cómo estoy con luchas y pruebas, ¿verdad que sí? Solemos quejarnos mucho sobre las injusticias. Decimos que hay muchas injusticias, ¿no? Pero la palabra nos enseña que los hijos de las tinieblas son muy astutos y trabajan incansablemente, de verdad. Cuando nos ven que vamos bien, siempre están buscando meternos el pie allí para hacernos tropezar. Una de las más poderosas armas es la lengua afilada. La lengua afilada como una espada que pone en el 3. ¿Dónde está el 3? Que afilan como espada su lengua. Pero la lengua también puede ser usada por Dios. El arma principal del Espíritu Santo es la palabra de Dios. También nosotros podemos usar la lengua para bien. ¿A que sí? Vamos a ver Hebreos 4:12.
Si alguien lo tiene, ¿puede leerlo, por favor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Más cortante que espada de doble filo, la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos otra espada que es más eficaz todavía, que es la palabra del Señor. Así que aprendamos a usar bien las herramientas que el Señor nos ha dado. Nosotros podemos utilizar la lengua para bien o para mal, ¿verdad que sí? Para hacer cosas buenas o para destruir, para construir o destruir. Conociendo bien su palabra, podemos desarmar a los que obran iniquidad, igual que hizo Jesús cuando fue tentado. Como el diablo, que Dios lo reprenda, sabía, fue con la palabra de Dios, fue diciéndole, pero ¿qué hizo Jesús? Le contrarrestó con la misma palabra. Así que también podemos nosotros utilizar esa poderosa arma que nos ha dado el Señor. Vamos ahora por último a Deuteronomio 28:7. Deuteronomio 28:7. Amén. Jehová derrota a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrá contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. Vemos un poquito más arriba, dice bendiciones de la obediencia. Una de esas bendiciones de que nosotros seamos obedientes al Señor es que Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Por qué? Porque Jehová estará contigo. Jehová es quien te va a estar defendiendo. Él es el que peleará tus batallas. Así que, mis hermanos, no olvidemos, da igual las luchas que tengamos, las cosas que nos hagan, ya sea de palabra o acción. No tengamos miedo, no temamos y clamemos al Señor, porque Él es quien nos va a defender siempre. Y no nos desanimemos, confiemos en el Señor. Era lo que quería compartir con ustedes.